Leyenda del legado del Moro. Dentro de la fortaleza de la Alhambra hay una gran explanada. Se encuentra frente al Palacio Real. Ese lugar se llama Plaza de los Aljibes. El nombre viene de unos grandes depósitos de agua. Son depósitos subterráneos. Existen allí desde la época de los moros. En uno de los extremos de la plaza hay un pozo árabe. Está excavado en la roca. Es muy profundo. Además comunica con los aljibes. Su agua es muy fresca. Es tan fría como la nieve. También es clara y transparente como el cristal. Los pozos construidos por los moros tienen gran fama. Se sabe que buscaban los manantiales más puros. Ponían mucho esfuerzo en encontrarlos. Este pozo es muy conocido en Granada. Los aguadores vienen aquí a recoger agua. Algunos llevan grandes garrafas a la espalda. Otros usan jumentos cargados con cántaros. Suben y bajan por las pendientes de la Alhambra. También recorren las alamedas frondosas. Empiezan muy temprano por la mañana. Continúan hasta altas horas de la noche. Desde tiempos muy antiguos los pozos han sido lugares de reunión. Esto ocurre especialmente en países cálidos. En esos lugares la gente conversa. También intercambia noticias. El Pozo de la Alhambra es uno de esos lugares. Siempre hay gente charlando. Allí se reúnen inválidos, viejas y curiosos. Se sientan en bancos de piedra. Sobre el brocal del pozo hay un toldo. Sirve para proteger del sol al cobrador. En ese lugar se comentan las noticias. Se habla de lo que ocurre en la fortaleza. También se pregunta a los aguadores por lo que pasa en la ciudad. Las comadres siempre cuchichean. Las mujeres llegan con cántaros en la cabeza o en la mano. Todas quieren conocer el último chisme. Entre los aguadores había uno muy conocido. Se llamaba Pedro Gil. Era un hombre fuerte. Tenía espaldas anchas. También tenía las piernas cortas y algo torcidas. La gente lo llamaba Perejil. Era gallego. Y eso no sorprendía a nadie. En España casi todos los aguadores eran gallegos. También muchos mozos de cordel. Cuando alguien necesitaba uno no decía, tráeme un mozo de cordel. Decía simplemente, tráeme un gallego. Perejil empezó su oficio con poco. Solo tenía una gran garrafa. La llevaba a la espalda. Con el tiempo fue prosperando. Compró un ayudante indispensable. Era un pollino fuerte y peludo. En cada lado del animal colgaban las aguaderas. En ellas llevaba los cántaros. Los cubría con hojas de higuera. Así los protegía del sol. No había en Granada aguador más trabajador. Tampoco más alegre. Por las calles se oía su voz potente. Caminaba detrás de su pollino. Mientras tanto gritaba, ¿quién quiere agua? ¡Agua más fría que la nieve! Cuando servía agua a un cliente siempre decía algo gracioso. Si atendía a una dama, le dedicaba un cumplido. Por eso todos lo consideraban un hombre jovial. Parecía el más feliz de Granada.
Pero la realidad era distinta. Muchas veces quien más ríe es quien más sufre. Perejil tenía una familia enorme. Muchos hijos hambrientos. Cada noche los niños lo rodeaban. Pedían comida a gritos. Su mujer tampoco le daba descanso. Antes de casarse había sido una muchacha muy animada. Le gustaba bailar el bolero. También tocar las castañuelas. Después del matrimonio siguió igual. Gastaba el dinero en cosas inútiles. A veces se llevaba el pollino al campo para divertirse. Eso ocurría los domingos. También en los días de fiesta. Y en España había muchas fiestas. La mujer era además muy perezosa. Le gustaba tumbarse durante horas. También era muy charlatana. Abandonaba la casa para visitar vecinas. Mientras tanto, los niños quedaban desatendidos. Perejil soportaba todo con paciencia. Aceptaba los gastos de su mujer. También soportaba las necesidades de sus hijos. Nunca dudó de la honradez de su esposa. Amaba mucho a sus hijos. Todos se parecían a él. Eran fuertes y bajitos. También tenían las piernas cortas. Cuando tenía unos pocos ahorros celebraba una fiesta. Llevaba a los niños al campo. Jugaban en las huertas de la vega. Mientras tanto su mujer se iba a bailar con sus amigas. Una noche de verano ocurrió algo extraño. El día había sido muy caluroso. La gente disfrutaba del aire fresco de la noche. Perejil decidió hacer un último viaje al pozo. Así ganaré el puchero del domingo para los niños, pensó. Subió la cuesta de la Alhambra cantando. De vez en cuando daba un golpe al burro con su vara. Al llegar al pozo lo encontró vacío. Solo había un hombre sentado en un banco. Vestía a la manera morisca. Perejil se detuvo con miedo. El moro le hizo una señal. «Estoy enfermo», dijo el extranjero, «ayúdame a volver a la ciudad». «Te haré bien». Perejil se compadeció. «No aceptaré dinero», respondió, «ayudar a un enfermo es un deber». El aguador ayudó al moro a subir al burro. Después caminaron lentamente hacia la ciudad. El extranjero estaba muy débil. Perejil tuvo que sostenerlo durante el camino. Cuando llegaron, el gallego preguntó, «¿Dónde vive usted?». El moro respondió con voz débil, «No tengo casa. Soy extranjero. Déjame pasar la noche en tu casa». Perejil dudó un momento. Pero era demasiado bueno para negarse. Lo llevó a su pobre vivienda. Los niños se asustaron al ver al moro. Corrieron a esconderse detrás de su madre. La mujer se enfureció. «¿Qué haces trayendo a un moro a esta casa?». «Gritó, nos meterás en problemas con la Inquisición». Perejil intentó calmarla. «Es un hombre enfermo», dijo, «no tiene hogar». La mujer protestó mucho, pero el aguador se mantuvo firme. Preparó una estera para el moro. También le dio una piel para dormir. Poco después el enfermo empezó a convulsionar. Su estado empeoró. En un momento de calma llamó a Perejil.
Voy a morir, susurró. Toma esta caja como recompensa. Mostró una pequeña caja de sándalo. Perejil negó con la cabeza. Ojalá viva muchos años, dijo. Pero el moro murió poco después. La mujer del aguador se desesperó. «¡Nos arruinarás!», gritaba. «¡Nos acusarán de asesinato!». Perejil pensó un momento. Luego tuvo una idea. «Todavía es de noche», dijo. «Enterraré el cuerpo junto al río. Así nadie sabrá nada». Y así lo hizo. Envolvieron el cadáver en la estera. Lo colocaron sobre el burro. Perejil salió hacia el río Genil. Pero un vecino lo observaba. Era el barbero Pedrillo Pedrugo. Era un hombre curioso y malicioso. Siempre espiaba a los demás. Vio entrar al moro en la casa. Después vio salir a Perejil con un bulto. Lo siguió en secreto. Observó cómo enterraba el cadáver. Al amanecer fue a ver al alcalde. Mientras lo afeitaba contó toda la historia. «Perejil ha robado y asesinado a un moro», dijo. El alcalde era un hombre avaro. Pensó inmediatamente en el botín. Mandó arrestar al aguador. Perejil cayó de rodillas. Juró que era inocente. Contó todo lo ocurrido. El alcalde no le creyó. «Seguro que robaste algo», dijo. Perejil respondió: «Solo me dejó una caja de sándalo». El alcalde mandó traer la caja. La abrió con ansiedad. Pero dentro solo había dos cosas: un pergamino con letras árabes y un pequeño trozo de vela. No había tesoro. Entonces el alcalde dejó libre al aguador, pero le confiscó el burro para pagar las costas. Así Perejil volvió a su trabajo. Otra vez llevaba el agua a la espalda. Un día, cansado y triste, recordó su desgracia. Maldecía al alcalde. También echaba de menos a su burro. Su mujer no dejaba de reprocharle la hospitalidad que había ofrecido al moro. Un día Perejil se enfadó. Tomó la caja de sándalo. La arrojó al suelo con rabia. El pergamino salió rodando. El aguador lo recogió. Pensó que tal vez era importante. Al día siguiente pidió a un moro del mercado que lo leyera. El moro examinó el pergamino. Luego dijo: «Este escrito sirve para encontrar un tesoro encantado». Perejil no le dio importancia. Pero aquella noche escuchó historias sobre tesoros escondidos en la Alhambra. Se hablaba de uno en la Torre de los 7 Suelos. La idea empezó a obsesionarlo. Al día siguiente volvió a ver al moro. «Probemos el hechizo», dijo. «Si funciona, compartiremos el tesoro». El moro explicó algo importante. El pergamino debía leerse a medianoche y debía usarse una vela especial. Perejil recordó el trozo de vela. Lo trajo inmediatamente. El moro la examinó. «Es la vela correcta», dijo. «Puede abrir muros y rocas». Esa misma noche subieron a la torre. Entraron en un subterráneo profundo. Cuando dieron las 12 encendieron la vela.
El moro leyó el pergamino. La tierra tembló. El suelo se abrió. Apareció una escalera. Bajaron temblando. Allí encontraron un gran cofre. También había jarrones llenos de oro. 2 guerreros moros custodiaban el lugar. Parecían estatuas. Los 2 hombres tomaron monedas y joyas. Luego huyeron aterrados. Arriba repartieron el botín. Decidieron volver otra noche. Pero al final el alcalde descubrió el secreto. Intentó apoderarse del tesoro. Esa noche bajó con sus hombres a la torre. El moro y Perejil repitieron el hechizo. El alcalde descendió al subterráneo. Pero el moro apagó la vela. El suelo se cerró. El alcalde quedó atrapado. También el alguacil y el barbero. El moro dijo: está escrito en el destino. Perejil y el moro escaparon. Se repartieron el tesoro. El moro volvió a África. Perejil se marchó a Portugal. Allí se convirtió en un hombre rico. Cambió su nombre. Ya no era Perejil. Ahora era Don Pedro Gil. En cuanto al alcalde, el alguacil y el barbero siguen encerrados. Están en la torre de los 7 suelos. Dicen que permanecerán allí hasta el fin del mundo. Si algún día faltan en España barberos curiosos, alguaciles bribones o alcaldes corruptos, bastará con abrir la torre. Allí podrán encontrarlos. Leyenda de la Rosa de la Alhambra. O el paje y el halcón. Poco tiempo después de terminar la Reconquista, Granada fue una residencia favorita de los soberanos españoles. Sin embargo, con el tiempo se vieron obligados a marcharse. Hubo terremotos continuos. Muchos edificios se dañaron. Y las viejas torres moriscas temblaron hasta los cimientos. Pasaron muchos años. Durante ese largo periodo, Granada casi nunca recibió visitas de la familia real. Los palacios de la nobleza quedaron cerrados y silenciosos. Y la Alhambra, como una belleza olvidada, se quedó sola entre jardines descuidados. La Torre de las Infantas también quedó abandonada. En otro tiempo había sido hogar de 3 princesas moras. Se llamaban Zaida, Zoraida y Zoraida. Las arañas tejían sus telas en lo alto de los camarines. Y los murciélagos y las lechuzas anidaban en aquellos aposentos. La gente evitaba la torre por superstición. Corría un rumor persistente. Decían que la sombra de la joven Zoraida aparecía a la luz de la luna. Algunos aseguraban verla recostada junto a la fuente del saloncito. Otros decían verla llorando en lo alto del adarve. Y a veces, a medianoche, los caminantes oían música. Juraban oír los acordes de su laúd de plata en la solitaria cañada. Al fin, Granada recibió una visita real. Todo el mundo sabe que Felipe V fue el primer Borbón que reinó en España. También se sabe que se casó en segundas nupcias con Isabel, princesa de Parma. Así, por un giro del destino, un príncipe francés y una princesa italiana compartieron el trono. La Alhambra tuvo que prepararse a toda prisa. Hubo que decorarla y amueblarla para recibir a los reyes.
Con la llegada de la corte, el palacio cambió por completo. Sonaban tambores y trompetas. Los caballos trotaban por avenidas y patios. Y el movimiento en barbacanas y adarves recordaba el antiguo esplendor militar de la fortaleza. Los reales aposentos volvieron a tener vida. Se oía el crujir de las celdas. Se oían pasos cautelosos. Y se oían voces suaves de los cortesanos en las antecámaras. Había un ir y venir constante. Los pajes y las damas de honor cruzaban los jardines sin descanso. Y la música se escapaba por las celosías, como un susurro. Entre la comitiva venía un paje, favorito de la reina. Se llamaba Ruiz de Alarcón. Decir que era favorito de la reina era decir mucho. En la corte de la altiva Isabel, todos buscaban gracia, elegancia y belleza. Ruiz de Alarcón acababa de cumplir 18 años. Era esbelto y bien formado. Y era hermoso como el joven Antino. Ante la reina se mostraba respetuoso. Siempre era deferente y correcto. Pero en el fondo era un calavera. Las damas de la corte lo mimaban. Y él era más experto en amores de lo que parecía. Una mañana, el paje vagaba por los bosques del Generalife. El Generalife domina la Alhambra desde lo alto. Para distraerse, se llevó el halcón favorito de la reina. De pronto, el ave de rapiña vio un pájaro pequeño en un árbol. Se lanzó al vuelo y empezó la persecución. El halcón subió por el aire. Se precipitó sobre su presa. Pero el pajarillo escapó. El halcón siguió volando. Y no hizo caso de los llamados del paje. Ruiz de Alarcón siguió con la vista aquel vuelo caprichoso. Y al fin vio al halcón posarse sobre un muro. Era el muro de una torre apartada y solitaria. Era la torre de las infantas. El paje bajó hacia el barranco. Se acercó a la torre por ese lado. Pero no encontró entrada alguna. La torre era demasiado alta. Y escalarla era imposible. Entonces decidió rodearla. Buscó una puerta por el lado que miraba al interior de la fortaleza. Delante de la torre vio un pequeño jardín. Estaba cercado con un enverjado de cañas. Y dentro crecían mirtos y rosales. El joven abrió un portillo. Cruzó entre cuadros de flores. Y llegó hasta la puerta de la torre. La puerta estaba cerrada. Pero había un agujero lo bastante grande para mirar dentro. Ruiz de Alarcón miró por ese agujero. Vio un saloncito morisco precioso. Las paredes estaban finamente labradas. Había columnas de mármol esbeltas y limpias. Y había una fuente de alabastro rodeada de flores. En el centro colgaba una jaula dorada. Dentro había un pajarillo. Debajo de la jaula había una silla. En la silla dormía un gato romano. El gato dormía entre madejas de seda y objetos de labor. Junto a la fuente había una guitarra. La guitarra estaba adornada con cintas y lazos. El paje se sorprendió. Él creía que aquella torre estaba deshabitada. Y sin embargo, aquello parecía un rincón cuidado. Parecía un lugar de gusto femenino.
Entonces recordó los cuentos de la Alhambra. Recordó los salones encantados. Y se preguntó, en broma y en serio, si aquel gato sería una princesa hechizada. Llamó suavemente a la puerta. En lo alto, en un ajimez, apareció un rostro hermoso. El rostro se dejó ver un instante y después desapareció. Wiz esperó. Pensó que abrirían la puerta, pero no se oyó nada. Todo quedó en silencio. El joven dudó de sus propios sentidos. Pensó que tal vez lo había imaginado. O tal vez, se dijo, era un hada de la torre. Llamó de nuevo. Esta vez llamó con más fuerza. Tras una pausa, el rostro volvió a aparecer. Era el mismo rostro. Y ahora se veía mejor. Era una muchacha de 15 años. Era lindísima. Wiz de Alarcón se quitó su birrete de plumas. La saludó con cortesía. Y le rogó que le abriera. Le explicó su apuro. Le dijo que necesitaba entrar para recuperar el halcón. Le dijo que el halcón había huido hasta la torre. La joven se ruborizó y respondió con sinceridad. Dijo, perdonadme, señor, pero no me atrevo a abriros la puerta. Dijo, mi tía me lo tiene prohibido. Wiz insistió con delicadeza. Dijo, os lo ruego, hermosa niña. Dijo, es el halcón favorito de la reina. Dijo, ¿cómo voy a volver al palacio sin él? La joven preguntó, ¿sois un caballero de la corte? Wiz contestó, sí, lo soy. Wiz añadió, pero soy un simple paje. Wiz añadió, si pierdo ese halcón, caeré en desgracia. La muchacha se alarmó y exclamó, Santa Virgen María. Dijo, mi tía me ha encargado que no abra nunca a los caballeros de la corte. Wiz respondió con astucia suave. Dijo, eso será para los malos caballeros. Dijo, yo no pertenezco a ese grupo. Dijo, yo soy inofensivo. Dijo, y me arruinaré si no recupero el halcón. La joven vaciló. Y en esa vacilación ya estaba vencida. Pensó que el joven no parecía peligroso. Pensó que el joven se veía modesto. Y pensó que el joven era encantador. El paje vio que la defensa se ablandaba y redobló sus súplicas. Habló con tanta emoción que la negativa ya no cabía. La muchacha bajó y abrió la puerta con la mano temblorosa. Si el paje quedó fascinado al verla arriba, ahora quedó sin juicio. Ahora la veía completa. Y era un conjunto perfecto. Llevaba corpiño andaluz. Y llevaba una basquiña graciosa. Su figura era delicada y armoniosa. Aún no había llegado a su pleno desarrollo, y eso le daba más encanto. Su cabello era sedoso. Lo llevaba partido en la frente con cuidado. Y lo adornaba una rosa fresca, recién cogida. Su piel estaba algo tostada por el sol del sur. Pero ese tono hacía más hermosas sus mejillas. Y daba más luz a sus ojos. Wiz no podía quedarse mirando. No era el momento. Así que, tras agradecer con pocas palabras, se dirigió a la escalera de caracol. Subió deprisa en busca del halcón.
volvió al poco tiempo. Traía al halcón en la mano. El ave estaba allí muy tranquila, como si nada. Mientras tanto, la joven se había sentado junto a la fuente. Estaba devanando una madeja de seda. En su turbación se le cayó el ovillo al suelo. El paje se apresuró a recogerlo. Lo hizo con galantería. Se arrodilló para devolvérselo. La joven extendió la mano para tomarlo. En ese instante, Ruiz besó esa mano. Y la besó con un ardor demasiado claro. La muchacha exclamó: «Jesús María». Se puso roja de confusión. Y miró al paje como si el mundo hubiera cambiado. Ruiz pidió perdón. Dijo que era una costumbre de la corte. Dijo que era una forma de respeto. La niña se calmó. Si sintió enojo, duró poco. Pero la agitación se quedó dentro. Y el ovillo se le enredaba más y más. El paje notó esa confusión. Y supo que había abierto una puerta invisible. Quiso hablar. Quiso ser brillante. Quiso ser el paje seguro de siempre. Pero, para su sorpresa, se quedó torpe. Se quedó balbuciente. Y se sintió intimidado. Ruiz, que dominaba a damas expertas, temblaba ante una niña inocente. Y sin embargo, la inocente niña entendía sin palabras. Entendía lo que él no conseguía decir. Y su corazón se llenaba de una alegría nueva. Era la alegría de ser amada por primera vez. Y de ser amada por un joven así. En ese momento se oyó una voz áspera, a cierta distancia. La doncella dijo: «Mi tía vuelve de misa». La doncella añadió: «Señor, os ruego que os marchéis». Ruiz respondió: «No me iré sin un recuerdo». Ruiz dijo: «Concededme esa rosa de vuestra cabeza». La joven se la quitó con prisa. Y dijo: «Tomadla». Y dijo: «Pero oídos, por Dios». Y dijo: «Os lo suplico». El paje tomó la rosa. Y cubrió de besos la mano que se la daba. Después se puso el birrete. Colocó el halcón en su cuna. Y se deslizó por el jardín. Y con él se llevó el corazón de Jacinta. Cuando la tía entró en la torre, notó algo extraño. Notó la agitación de su sobrina. Notó el desorden del saloncito. Pero la sobrina le dio una explicación rápida. Dijo: «Un halcón ha entrado persiguiendo su presa hasta el mismo salón». La tía exclamó: «Dios nos ampare». La tía dijo: «Hasta dentro mismo de la torre han de entrar los halcones». La tía dijo: «¡Qué insolencia!». La tía dijo: «El pobre pájaro ya no está seguro ni en su jaula». La tía se llamaba Fredegunda. Era una dueña muy anciana. Y era una mujer muy experimentada. Fredegunda miraba con recelo al sexo opuesto. Su recelo se había hecho más fuerte con los años. Y su celibato lo había endurecido todavía más. No era que la tía hubiera sufrido grandes desengaños. La naturaleza le había dado una defensa clara. Su rostro ponía límites sin necesidad de palabras. Sin embargo, las mujeres que menos temen por sí mismas vigilan más a otras. Y Fredegunda vigilaba como un dragón. Jacinta era huérfana.
Su padre había sido oficial y había muerto en el campo de batalla. Jacinta se había educado en un convento. Hacía poco la habían sacado de allí. Ahora vivía bajo la tutela de su tía. Y vivía encerrada como un capullo oculto entre matorrales. Esa comparación era cierta. Jacinta era fresca y virginal. Y su hermosura ya se había visto, aunque viviera escondida. La gente la había bautizado con un apodo. La llamaban la Rosa de la Alhambra. Fredegunda redobló su vigilancia mientras la corte estaba en Granada. Y se felicitaba por su éxito. A veces, aún así, se inquietaba. Oía guitarras a lo lejos. Oía coplas amorosas desde la arboleda, al pie de la torre. Entonces advertía a su sobrina con severidad. Le decía que esas canciones eran trampas. Le decía que eran artes del sexo opuesto. Le decía que eran redes para jóvenes incautas. Pero, ¿qué valen los sermones contra una serenata a la luz de la luna? Por fin, el rey Felipe V se marchó de Granada. Se fue de repente. Y se llevó a toda su corte. Fredegunda observó la comitiva con atención. La vio salir por la puerta de la justicia. La vio bajar por la alameda hacia la ciudad. Cuando el último estandarte desapareció, la tía volvió feliz a la torre. Creía que sus cuidados habían terminado. Pero al acercarse al jardín se detuvo. Vio un potro árabe piafando en el portillo. Y entonces vio lo peor. Vio a un joven elegante, de rodillas ante su sobrina. Al oír pasos, el joven se incorporó. Dio un último adiós a Jacinta. Saltó el enverjado de cañas y mirtos. Montó en su caballo. Y desapareció como un rayo. Jacinta estaba rota de pena. Y no pensó en su tía. Se arrojó a sus brazos y rompió a llorar sin freno. Dijo, ay de mí. Dijo, se ha marchado. Dijo, se ha marchado. Dijo, ya no lo veré más. Fredegunda preguntó, ¿quién se ha marchado? Fredegunda preguntó qué joven era ese. Jacinta respondió, era un paje de la reina. Jacinta dijo, ha venido a despedirse de mí. Fredegunda gritó, un paje de la reina. Fredegunda añadió, ¿cuándo lo has conocido? Fredegunda añadió, dímelo ahora mismo. Jacinta dijo, el día que el halcón entró en la torre. Jacinta dijo, era el halcón de la reina. Jacinta dijo, él venía en su persecución. Fredegunda dijo, ay, niña inocente. Fredegunda dijo, no hay halcones más temibles que esos pajes libertinos. Fredegunda dijo, y más aún si cazan pájaros tan inexpertos como tú. La tía se indignó. Se sintió engañada. Se sintió burlada en su propia cara. Pero al final se calmó. Vio que Jacinta seguía pura. Vio que Jacinta no había caído. Y atribuyó esa victoria a sus propias máximas. Jacinta, sin embargo, solo pensaba en una cosa. Pensaba en los juramentos de amor. Pensaba en la fidelidad prometida. Pero el amor del hombre errante es frágil. Es como un arroyo pequeño. Juega un tiempo con las flores del camino.
y después las deja inundadas de lágrimas. Pasaron días. Pasaron semanas. Pasaron meses. No llegó noticia alguna del paje. Maduró la granada. La viña dio su fruto. Llegaron las lluvias del otoño. Las aguas bajaron por las montañas. Y Sierra Nevada se cubrió de nieve. Los vientos del norte gimieron por los salones vacíos. Y aún así el paje no volvió. Pasó el invierno. Y volvió la primavera. Volvieron los cantos de los pájaros. Volvieron las flores. Volvió el aire perfumado. Y aún así no se supo nada del inconstante paje. Jacinta se fue apagando. Se puso pálida. Se puso melancólica. Abandonó sus ocupaciones. Dejó sus entretenimientos. Sus madejas quedaron sin devanar. Su guitarra quedó muda. Sus flores quedaron descuidadas. Ya no escuchaba a los pájaros. Y sus ojos, antes vivos, se marchitaban de tanto llorar. La alhambra parecía hecha para alimentar ese dolor. Todo allí evocaba sueños románticos. La Alhambra es un paraíso para los enamorados. Pero un paraíso sin compañía puede ser un castigo. Y estar sola allí era lo más triste. Fredegunda hablaba con severidad. Fredegunda decía: ¡ay, niña inexperta! Fredegunda decía: no te advertí de los engaños de los cortesanos. Fredegunda añadía: ese joven es noble y orgulloso. Fredegunda añadía: tú eres huérfana y pobre. Fredegunda añadía: aunque quisiera ser fiel, su padre lo impediría. Fredegunda añadía: su padre es altivo. Fredegunda añadía: y prohibiría esa unión sin dudarlo. Fredegunda decía: toma una resolución fuerte. Fredegunda decía: y aparta esas esperanzas de tu cabeza. Pero esas palabras empeoraban la pena. Así que Jacinta eligió sufrir en silencio. Una noche de verano muy tarde la tía se retiró a dormir. Jacinta se quedó sola en el saloncito. Se sentó junto a la fuente de alabastro. Era el lugar del primer beso en la mano. Era el lugar de tantos juramentos. Jacinta lloró. Y sus lágrimas cayeron en la taza de la fuente. Cayeron una tras otra como hilos. Poco a poco el agua se agitó. El agua empezó a burbujear. Y entre sus ojos apareció una figura. Era una mujer bellísima. Llevaba un traje a la morisca. Y estaba ricamente adornada. Jacinta se asustó. Huyó del salón. Y no se atrevió a volver. A la mañana siguiente se lo contó a su tía. Pero Fredegunda lo atribuyó a un sueño. Y dijo que la imaginación estaba alterada por la pena. Fredegunda añadió: has pensado en las 3 princesas moras. Fredegunda añadió: y por eso has soñado con una de ellas. Jacinta preguntó: ¿qué historia es esa, tía? Jacinta dijo: no la conozco bien. Fredegunda explicó la historia. Fredegunda dijo que 3 princesas habían vivido allí. Fredegunda dijo que estaban encerradas por su padre. Fredegunda dijo que planearon huir con 3 caballeros cristianos. Fredegunda dijo que las 2 mayores escaparon.
Fredegunda dijo que la menor no tuvo valor. Fredegunda dijo que esa menor murió en la torre. Fredegunda dijo que se llamaba Zoraida. Jacinta dijo que recordaba esa historia. Jacinta dijo que había llorado por Zoraida muchas veces. Fredegunda respondió que hacía bien. Fredegunda añadió un dato sorprendente. Fredegunda dijo que el amante de Zoraida fue antepasado de Jacinta. Fredegunda explicó más. Fredegunda dijo que ese caballero lloró mucho tiempo. Fredegunda dijo que al final el tiempo lo calmó. Fredegunda dijo que se casó con una noble dama española. Fredegunda dijo que de esa unión descendía Jacinta. Jacinta se quedó pensativa, pero dentro de sí se dijo otra cosa. Jacinta se dijo que no había sido un sueño. Jacinta se dijo que volvería a velar junto a la fuente. Y Jacinta se dijo que quizá la visión regresaría. Esa noche, cerca de medianoche, todo estaba en silencio. Jacinta volvió al salón. Se sentó junto a la fuente. La campana de la torre de la vela dio las 12. Entonces el agua se agitó otra vez. El agua burbujeó. Y la visión apareció de nuevo. Era joven y hermosa. Vestía ropas brillantes llenas de joyas. Y en la mano llevaba un laúd de plata. Jacinta tembló. Casi perdió el sentido. Pero la voz de la aparición era dulce. Y su rostro era pálido y melancólico. Y en su expresión había ternura. La aparición habló. Dijo, hija de los mortales. Dijo, ¿qué te pasa? Dijo, ¿por qué tu llanto agita el agua de mi fuente? Dijo, ¿por qué tus suspiros rompen el silencio de la noche? Jacinta respondió con dolor. Jacinta dijo que lloraba la ingratitud de los hombres. Jacinta dijo que se quejaba de su soledad. Y Jacinta dijo que estaba abandonada. La visión respondió con compasión. Dijo, consuélate, hija mía. Dijo, tus penas pueden terminar. La visión explicó quién era. Dijo que era una princesa mora. Dijo que también había sido desdichada en amores. Dijo que un caballero cristiano le robó el corazón. Dijo que él quería llevarla a su tierra. Dijo que ella quería ir con él y entrar en su fe. Dijo que se había convertido de verdad. Pero dijo que le faltó vigor. Dijo que vaciló en el momento supremo. Dijo que el mal se apoderó de ella. Dijo que estaba encantada en la torre. Dijo que seguiría así hasta que un alma cristiana rompiera el hechizo. La visión preguntó, ¿quieres tú hacerlo? Jacinta respondió, sí, quiero. Entonces la aparición dio una instrucción clara. Dijo, acércate y no temas. Dijo, mete tu mano en la fuente. Dijo, toma agua. Dijo, rocía mi rostro. Dijo, bautízame según tu religión. Dijo, así terminará el encantamiento. Dijo, y mi alma descansará. Jacinta se acercó con paso vacilante. Metió la mano en la fuente. Tomó agua. Y roció el rostro de la aparición. La visión sonrió con una calma inmensa. Dejó caer el laúd a los pies de Jacinta. Cruzó los brazos sobre el pecho.
y se desvaneció. Pareció convertirse en rocío. Y ese rocío cayó como perlas sobre la fuente. Jacinta salió del salón asustada y maravillada. Esa noche apenas pudo dormir. Y al amanecer dudó. Pensó que quizá todo había sido un delirio. Pero bajó al salón. Y allí estaba el laúd. El laúd de plata brillaba al sol naciente. Jacinta corrió a buscar a su tía. Le contó todo. Y la llevó a ver el instrumento. Si Fredegunda dudaba, dejó de dudar. Jacinta tocó el laúd. Y la música fue arrebatadora. La tía, que tenía un corazón de hielo, se conmovió. Hasta el corazón de Fredegunda tembló. Parecía imposible que una melodía humana lograra eso. La virtud del laúd se hizo famosa día tras día. Los caminantes se detenían al pie de la torre. Se quedaban inmóviles. Ni siquiera se atrevían a respirar. Hasta los pájaros se posaban cerca. Y escuchaban en silencio. La fama del prodigio corrió por Granada. Y luego corrió más allá. La gente subía a la Alhambra para oír, aunque fuera unas pocas notas. Al final, Jacinta salió de su retiro. Los ricos y poderosos se la disputaban. Querían llevar su música a sus salones. Querían atraer con ella lo más selecto de la sociedad. Fredegunda la acompañaba siempre. Fredegunda seguía siendo un dragón vigilante. Y mantenía a raya a los admiradores. La celebridad creció. En Málaga se hablaba de Jacinta. En Sevilla se hablaba de Jacinta. En Córdoba se hablaba de Jacinta. Y en toda Andalucía también. Andalucía amaba la música. Andalucía amaba la galantería. Y el laúd parecía tener poder mágico. Además, Jacinta tocaba inspirada. Su inspiración venía del amor. Mientras Andalucía se rendía a esa música, en la corte pasaban otras cosas. Felipe V era un hombre desgraciado. Sufría hipocondría. Y tenía manías constantes. A veces guardaba cama durante semanas. Se quejaba de enfermedades imaginarias. Otras veces quería abdicar. Esa idea disgustaba a la reina. A Isabel le encantaba el brillo del trono. Además, la reina manejaba el poder. Lo hacía con habilidad. Y lo hacía con firmeza. Eso era más fácil, porque su esposo era inestable. Para calmar al rey, la música era el mejor remedio. La reina reunió a los mejores músicos y llamó al famoso cantante italiano Farinelli. Lo trajo como médico de cámara para el alma del monarca. Pero en esa época ocurrió algo todavía más extraño. Felipe V cayó en una monomanía rara. Tras un periodo largo de dolencias imaginarias, empezó a creerse muerto. De verdad se creía difunto. Eso habría sido inocente si hubiera querido descansar. Pero no. Se empeñó en tener exequias fúnebres. Y se enfurecía con quienes lo rodeaban. Les reprochaba que lo dejaran insepulto. La corte entró en un dilema terrible. Desobedecer al rey era grave. Pero enterrarlo vivo era un crimen.
En ese conflicto llegó una noticia. Llevó la fama de la tocadora de laúd, y la reina actuó de inmediato. Envió emisarios. Ordenó que la llevaran a San Ildefonso. Pocos días después, la reina paseaba por los jardines. Iba con sus damas de honor. Los jardines habían sido hechos para competir con Versalles. Allí presentaron a Jacinta. Era la artista celebrada. Era la admiración de todos. La reina observó su porte. Vio una nobleza modesta. Vio una belleza serena. Y vio sencillez y distinción. Jacinta llevaba el traje de Andalucía. Y llevaba en la mano el laúd de plata. Iba con los ojos bajos. Su modestia se notaba en cada gesto. Con ella estaba Fredegunda. La tía contó a la reina su historia y explicó su genealogía. La reina se interesó aún más. Supo que Jacinta era de familia noble, aunque empobrecida. Supo que su padre había muerto con honor, sirviendo a sus reyes. La reina dijo: si tu habilidad es tan grande como tu fama. La reina dijo: y si logras expulsar el mal espíritu de tu soberano. La reina dijo: entonces yo cuidaré de tu destino. La reina dijo: te colmaré de honores. Y la reina dijo: te colmaré de riquezas. La reina no quiso esperar. La reina la condujo a la habitación del rey. Jacinta caminó en silencio. Pasó entre guardias y cortesanos. Llegó a una cámara grande y solemne. La cámara estaba tapizada de negro. Las ventanas estaban cerradas. No entraba luz del día. En su lugar ardían blandones de cera amarilla. Estaban en candelabros de plata y daban una luz lúgubre. La cámara parecía un funeral. Los señores enlutados entraban con cuidado. En sus rostros se veía disgusto y miedo. En el centro había un catafalco y sobre él estaba el rey. Felipe V insistía en estar de cuerpo presente. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Solo asomaba la punta de su nariz. La reina entró en silencio y señaló un escabel en un rincón oscuro. Le indicó a Jacinta que se sentara y le indicó que empezara. Jacinta tocó al principio con mano temblorosa, pero pronto se serenó y luego se entusiasmó y cada vez tocó con más fuerza interior. La melodía fue celestial. Los presentes dudaron. Se preguntaron si aquello era humano. El rey, que se creía en el mundo de los espíritus, lo interpretó a su modo. Creyó oír música de ángeles. Creyó oír música de esferas. Jacinta fue cambiando el tema y empezó a cantar. Cantó un romance heroico. En ese canto se exaltaban glorias antiguas de la Alhambra y se ensalzaban empresas guerreras de los moros. Jacinta cantó con toda el alma, porque la Alhambra estaba unida a su amor, y ese recuerdo era fuego en su pecho. Las notas varoniles del canto llenaron la cámara, y el corazón del rey empezó a levantarse. Felipe V alzó la cabeza. Miró alrededor.
se incorporó en su féretro. Sus ojos empezaron a brillar. Por fin saltó al suelo. Pidió su espada. Pidió su broquel. El triunfo fue completo. El demonio de la melancolía se retiró. Pareció que un difunto volvía a la vida. Las ventanas se abrieron. El sol español entró de golpe. La cámara dejó de ser una tumba y se convirtió en una sala luminosa. Todos buscaron a Jacinta, pero el laúd se le había escapado de la mano y Jacinta estaba a punto de caer. En ese mismo instante alguien la sostuvo. Era Ruiz de Alarcón, el mismo joven del halcón. Se celebraron las nupcias con gran aparato. La pareja fue feliz. Muchos se preguntaron cómo justificó Ruiz de Alarcón su largo silencio. La razón fue sencilla. Su padre se había opuesto. Era un noble orgulloso. Y era un anciano de carácter inflexible. Pero los jóvenes que se aman perdonan. Y cuando se reencuentran, olvidan lo pasado. También se preguntaron cómo cedió el padre siendo tan duro. La respuesta fue todavía más simple. La reina habló. Y 2 palabras de la reina pesan más que 100 negativas. Después empezaron a llover honores. Empezaron a llover recompensas. Y los escrúpulos se disolvieron como sal en agua. Además, el laúd de Jacinta tenía una virtud especial. Podía vencer la cabeza más cerca. Y podía ablandar el corazón más endurecido. Pero queda la pregunta más curiosa. ¿Dónde fue a parar el laúd maravilloso? Esto es lo más llamativo. Y esto, dicen, prueba la verdad de la historia. El laúd fue un tesoro familiar durante un tiempo. Después fue robado por Farinelli. Lo robó por pura envidia de artista. Tras su muerte, el laúd pasó por varias manos en Italia. Sus nuevos dueños no conocían su poder y cometieron un sacrilegio práctico. Fundieron la plata y aprovecharon las cuerdas. Pusieron esas cuerdas en un viejo violín de Cremona. Y esas cuerdas, incluso así, conservaron parte de su magia. Y ahora, una palabra al oído. Pero que no se entere nadie. Ese violín está arrebatando al mundo entero. Es el violín de Paganini.